De regreso son las 9:06 de la mañana. Profesor, tenemos invitados. Pasado mañana, aquí en nuestro país, se dará la inauguración de la Feria del Libro. Que ni la pandemia la detuvo. Lo cual es muy bueno. Así es. Y dicho sea de paso, el país invitado es Estados Unidos. La Feria del Libro, no recuerdo ahora cuál va a ser qué número va a ser esta edición, pero a mí me satisface mucho decir dos cosas. Uno, obviamente ahora estamos en pandemia y no va a ser igual, pero antes de la pandemia, cada año que se hacía era mejor, como debe ser. Cada año era mejor la organización, cada año eran más los participantes, cada año era más la cantidad de público que asiste. Y esperemos que cuando esto de la pandemia esté controlada, pues volver a esos días. Pero también hay algo más interesante aún. Cada año había más autores panameños, o hay más autores panameños, presentando sus libros en la Feria del Libro. Y en esta ocasión no va a ser la diferencia. Ya a esta hora tenemos la comunicación con Juan David Morgan, un panameño que más allá de ser un destacado abogado de una firma de abogados muy importante de este país, es un panameño que también le ha aportado su talento como autor ya de varias obras, si mal no recuerdo. Don Juan David Morgan, buenos días, bienvenido a Panamá en Directo. Buenos días, Edwin, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Saludos a los radioescuchas. Juan David Morgan se apresta a presentar otra obra, ¿no? Sí, voy a presentar el domingo a las 5 de la tarde, creo que la presenta Daniel Domínguez, un amigo desde hace muchos años que comparte conmigo las inquietudes por la cultura. Y ahora mismo está de director en el Ministerio de Cultura, director de Bellas Artes, así que es un honor. Yo siempre he dicho acá, Juan David, que cada vez que un panameño presenta un libro de todo tipo de géneros que hay, es un aporte que se le hace a la sociedad, porque los autores también contribuyen a esa denominada identidad de nación. En esta oportunidad, ¿qué vamos a poder leer? Sí, yo he escrito sobre todo novelas históricas, como tú sabes, Edwin, pero también incursioné desde hace ya varios años en el mundo de lo que llaman novela negra, que no es ya tan negra como era cuando se inició el nombre, que era básicamente la novela del crimen, pero del crimen violento y tal y cual. Ahora las novelas negras a veces son más grises y son novelas que envuelven un suspenso, envuelven una investigación policíaca, pero que no necesariamente son novelas del crimen. Así es que esta es creo que la tercera o la cuarta novela negra que yo escribo, aparte de, como dije, de las novelas históricas. Y esta la está publicando Planeta, que es la editorial con la que yo tengo, la editorial internacional con la que yo tengo la relación contractual. Y el título de la novela es La muerte de Daniel. Y ese es el tema que voy a presentar el domingo. Bueno, me imagino que Flora Altamirano estará ahí en la primera fila, toda vez que su compañero de lucha día a día es Daniel, precisamente. No, pero voy a estar porque él también va a presentar su libro en la Feria del ¿Ese Libro. mismo día también? Creo que el domingo, sí. Ah, es que qué bueno, realmente esto es muy bueno. Estos aportes de panameños presentando sus obras y demás, yo lo considero como algo muy, muy valioso. Bueno, y la pregunta es esa que seguía, porque con mucha pasión uno lee las obras de Juan David Morgan, que sobre todo, a mí, obviamente por razones obvias, las de carácter histórico, pero ¿qué hace que el autor ahora se mueva a lo que se denomina estas novelas negras? La razón fundamental es una razón muy personal, Edwin, es que la novela histórica requiere mucho tiempo y requiere mucha investigación, requiere un trabajo muy, muy difícil,
porque al tiempo que estás narrando lo más apegado posible a la realidad histórica, tienes que mantener el interés del lector, que ya conocen cuál es el resultado del asunto, ¿no? Perdón. Así es que a veces yo me sentí un poquito cansado porque, por otra parte, la novela histórica no te permite tanto juego a la imaginación. No te permite ficción realmente, ¿no? Yo soy de los que defiendo la autenticidad de la novela histórica. Así es que un buen día me puse a imaginarme una trama que no tenía nada que ver con la historia y escribí una novela, la primera novela negra que escribí, que se llama El ocaso de los inocentes. Y entonces con esa novela me invitaron a participar en la Semana Negra de Gijón, que es un evento muy importante que se celebra en España. Una vez al año, que durante una semana ellos discuten no solamente sobre novela negra, sino sobre todo tipo de asuntos. Y ya desde entonces quedé con el tema de la novela negra como uno de los que, entre novela histórica y novela histórica, me iba a aliviar un poco aquello de que no había que trabajar tanto, hay que trabajar siempre, pero además de que podía darle un poquito más de rienda suelta a mi imaginación. Y esa es la razón realmente. Eso es lo que me imagino, ¿no? Hay más licencias. Claro. Ahora, un autor no se queda siempre con un solo libro. Siempre va a querer seguir escribiendo, si sea de un género distinto al que escribió la primera vez. Así es. Y no solamente eso, sino que yo también he publicado cuentos, un libro de cuentos, un libro de teatro, que en realidad lo hice en compañía de mi amigo y excelente escritor Neco Endara. Y ahora recientemente anda por ahí por las librerías un libro de poemas, porque una de las cosas que ocurre con la pandemia es que uno tiene más tiempo para aquello que antes no le dedicaba tanto tiempo, como por ejemplo el recoger las poesías. Yo he escrito poesías desde que me acuerdo, pero eran poesías que le iba dejando por ahí, entonces me dediqué a recopilarlas, a ver cuáles eran las que más o menos yo consideraba que podían servir para ser publicadas, y entonces también publiqué un pequeño libro de poemas que se llama Hay días tan azules. Así es que no es solamente cuestión de dentro de un género que es la novela, sino también de otro género literario donde uno quiere manifestar sus inquietudes. En el caso mío, por supuesto, la novela es lo que más he escrito, ¿no? Dice Juan David Morgan, nos acaba de decir que ha escrito incluso poesías. Y yo inmediatamente me vino a la mente, es altamente probable que Juan David Morgan Flor tuviera él individualmente su propia inquietud de escribir, tal vez es muy joven. Pero la pregunta que siempre me he hecho es cómo logramos, lo que hablamos acá, un momento usted y yo, Flor, de deporte, la cultura, cómo logramos, Juan David, crear las condiciones para que los jóvenes se motiven a descubrir que probablemente tienen también ese talento para escribir poesías, novelas, cuentos, historias, etcétera. Parece que ese eslabón de la cadena no lo logramos todavía empatar, ¿no? Porque no han creado el hábito de la lectura. ¿O qué haría falta para fomentar eso? Hay varios factores. Uno de ellos, que también es importante, tiene que ver con el hecho de que en Panamá no tenemos realmente una casa editorial que facilite a los autores panameños la publicación de sus obras. Para tú publicar una obra en Panamá, o tienes que costearla tú mismo, tienes que entonces contratas a una imprenta. Hay algunas casas editoriales, pero que no son casas editoriales que pueden garantizarle al autor, primero, que lo van a leer fuera de Panamá, y segundo, que las regalías van a ser lo que se necesita para que el autor pueda por lo menos recibir algo a cambio de la obra, por sus derechos, ¿no? Así es que cuando uno va a una editorial internacional, son varios los requisitos que hay que cumplir, por supuesto, ¿no? Pero se puede, y hay muchos autores panameños que también lo han hecho. Pero si aquí en Panamá tuviéramos una editorial, una vez hubo el proyecto de la editorial universitaria que realmente no llegó a nada, porque se dedicaron fue a publicar libros ya existentes, que estaba muy bien, pero ni siquiera tampoco no lo promocionaron. Tenemos hasta problemas a veces publicando los libros de los autores que ganan premios, como lo son los libros del concurso Ricardo Miró. Todo eso impide y es un obstáculo realmente, en vez de un incentivo,
para que el panameño escriba. Aún así, los panameños escriben, los panameños leen más de lo que uno cree. Yo hacía una comparación en estos días, bueno, no fue en estos días, lo que pasa es que con la pandemia es como si hace año y medio no hubiera pasado, entonces en estos días puede haber sido hace un año y medio, efectivamente, pero yo hacía el comentario de que si nosotros comparamos estadísticamente, por ejemplo, qué significa tener éxito como escritor en los Estados Unidos versus tener éxito como escritor en Panamá, vemos que si en Estados Unidos un autor vende 250.000 libros, ya es un éxito, ya es un libro que va a ocupar lugares incluso en las listas de los más vendidos, y eso en Panamá, el equivalente sería en algo así como 2.000 libros, o sea, y cada vez que uno tiene una impresión de libros en Panamá, casi siempre es una impresión que va más allá de los 1.000 libros. Así es que, comparativamente hablando, nosotros en Panamá no es que estemos mal en el tema de la lectura, pero volviendo a tu pregunta, por supuesto que lo que falta, Flor, es más hábito de lectura. Se está leyendo más y la Feria del Libro es una demostración de que efectivamente se está leyendo más. Yo sé que los libros se venden, lo que no estoy seguro tampoco es si se están leyendo todos. O sea, yo soy un mal lector, yo me pongo como ejemplo. Yo empiezo un libro y si en la página 30 no me ha atrapado, yo el libro ese lo pongo a un lado y espero cambiar de humor para recogerlo quizás dentro de 6 meses, porque también la lectura depende del humor del lector. Esto es una comunicación constante entre el escritor y el lector. Eso es lo que es la literatura. La literatura sin los lectores tampoco existiría. Sería un arte no divulgado, ¿no? Así es que todas esas cosas inciden y en el fondo de todo está el tema de la educación. Se han hecho esfuerzos y se siguen haciendo esfuerzos para que los muchachos desde jóvenes empiecen a escribir. Se hacen concursos de cuentos. Nosotros, cuando digo nosotros, en la Fundación Morgan y Morgan, en Fundamorgan, acabamos de patrocinar y se va a dar el premio probablemente con motivo de la Feria del Libro la próxima semana, un concurso de cuentos entre niños. Eso lo han hecho otras instituciones también y lo hizo una vez también el Ministerio de Educación, pero como que le falta un poquito para que pegue un poquito más, ¿no? Sí, eso lo hizo el Meduca un tiempo y fue apoteósico. Vino, aquí está creo que el príncipe de España, el rey de España. Eso lo que hicieron, Flor, fue que lo publicaron con motivo de que aquí se reunió la Academia Panameña de la Lengua junto con las demás academias, incluyendo la Academia Española, y entonces con ese motivo fue que se publicitaron los cuentos, pero en aquella ocasión había un problema, ya que eran niños de muy corta edad y necesitaban que los profesores le editaran los libros, los cuentos. Entonces aquello ya no era un reflejo real de cuán educado estaba el niño, sino de cuán bueno era el profesor. Y eso fue ayuda a motivarlos, ¿no? Por supuesto, y hay que seguirlo haciendo. Ahora, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con un criterio que sea el de realmente promover la literatura, ¿no? El libro electrónico no reemplazó al libro impreso. Para nada. Increíble, ¿eh? Para nada, para nada. En Estados Unidos, quizás es el país donde más ha ocurrido. Yo creo que alrededor del 20% de los libros que se están vendiendo allá son electrónicos. A nivel mundial no llegan al 10%. Hay también audiolibros y demás, y que yo creo que todo eso es bueno para divulgar, ¿no? Aquí, pero el libro físico no lo va a reemplazar nada, nunca. Aquí me hacen una petición para el autor. Dice, ¿le puede preguntar cuándo tiene el caballo de oro en inglés? El caballo de oro en inglés se agotó. Me encanta el libro y me gusta regalarle a mis clientes extranjeros, pero ya no lo encuentro. Se le agotó, dice. Sí, se agotó y yo estoy ahora mismo trabajando para ver si hago otra edición, pero es lo que hablaba antes. Tengo que buscar una editorial que quiera editar el libro y ese es un libro de 500 y pico de páginas. Ya está traducido, que es la parte más costosa, pero no es fácil encontrar el editor. Antes de encontrar un editor uno tiene que tener un agente literario. Claro. Yo tengo un agente literario, pero en España. Así es que el tema no es fácil. Yo tendría que ver cómo hago para interesar a alguien, o si no, ver cómo yo, de mi propio peculio, hago la inversión y entonces me gano lo que se gana el autor cuando no vende sus derechos, ¿no? Que es lo que le permite ganar la librería que lo vende. Exacto. Además de la satisfacción que siente el autor después de ver terminada su obra, ¿se gana? Sí se gana. No se gana.
Es decir, para decirlo muy claramente, yo no podría vivir como vivo si yo dependiera de los libros. El libro. Para nada, ¿no? Yo tengo 50 años de ser abogado y yo realmente vivo de mi profesión, pero sí se gana y hay fondos que ingresan a la cuenta que a veces son significativos, son importantes, pero en Panamá, si uno observa el panorama de los escritores, nos vamos a dar cuenta de que la gran mayoría de escritores no son escritores a tiempo completo, ni mucho menos. Son escritores que o han sido, o son médicos, o son abogados, o son profesores, o tienen otra profesión que es la que les permite tener el dinero suficiente para permitirse el lujo de escribir y ejercer esa otra profesión que muchos de nosotros llevamos adentro. Así es que no es fácil. Aquí le dice nuestro amigo Gonzalo Pérez Real, que nos da todos los martes recomendaciones literarias en este espacio, que usted está clarito, que qué difícil es publicar en Panamá. El día que él venda 2000 libros se retira, dice. Oh. No, y él dice que viva, Dios bendiga a Gutenberg. Sí. La imprenta Sí, claro. es uno de los mejores inventos de los últimos 500 años. Así es. Sí, bueno, y es que lo que acabamos de comentar, este comentario a propósito de la reacción de Juan David Morgan en cuanto a lo que yo le preguntaba de que el libro electrónico no ha logrado desplazar al libro impreso. La gente parece que sigue siendo en el mundo la preferencia hacia el libro impreso, ¿no? Prefiere la gente tener el libro en la mano y pasar página por página, ¿no? Es un disfrute eso, Juan David. Es un disfrute. Hay un placer en leer y en leer un libro que tú puedes pasar las páginas físicamente, que tú puedes oler, que si lo has guardado en la biblioteca por muchos años, como me ocurrió a mí ahora que estoy leyendo libros que ya leí hace muchos años, releyendo, entonces el polvo que acumulan te da hasta alergia. O sea, todo eso es parte del ejercicio de la lectura física. Es muy frío. Leer yo lo he hecho y lo he tratado de hacer porque hay libros que se consiguen más fácilmente digitalmente. Todo está ya prácticamente en Amazon o en cualquiera que sea la empresa que está difundiendo el libro, pero el libro electrónico es muy frío. Le pusieron una cosa en que uno hasta oye el sonido cuando pasa la página, pero no es igual. O sea, no pesa, no sé, no tiene sentido para mí. Pero respeto a los que lo leen, porque mucha gente, muchos amigos míos, leen en digital, ¿no? Aquí le mandan saludos. Un oyente que nos escribe en el WhatsApp dice que es fanático de sus novelas históricas, con ardientes fulgores de gloria y entre el honor y la espada. Dígale que se lea El caballo, que en español sí está. En español sí está. Sí. El caballo de oro. Es que, bueno, a ver, que las novelas históricas tienen una doble pasión. El que le apasiona leer, el que le apasiona la lectura, y el que le apasiona la historia al mismo tiempo. Sí. Sí. Y por eso dice Juan David Morgan, el tema de escribir novelas históricas es que tienes que tener el rigor de lo que estás planteando, es lo que pasó, no un invento del autor. En todo eso hay una gran satisfacción, en aprender hay una gran satisfacción siempre, y para escribir novelas históricas, lo primero que tiene que hacer el autor es aprenderse la historia que va a contar, porque ninguno se la sabe como la cuenta. Se la sabe quizás como la aprendió en la escuela, o se la sabe como lo que ha leído ocasionalmente, pero no la ha investigado. Y eso produce el placer del conocimiento, que yo creo que es un gran placer también. Dice un oyente que en pandemia leyó El caballo de oro y que le hizo llorar. Fantástico. Y otro dice que si puede adelantar algo de la muerte de Daniel. Sí, yo les comento, ¿no? El libro, yo no sé si ustedes lo tienen, pero el libro está aquí. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Entonces, acaba de llegar a Panamá, realmente llegó hace un par de semanas. Está publicado por Alfaguara, digo, por Planeta. Planeta, como dije antes, es la entidad editorial con la que yo tengo el contrato. Y ellos han publicado también el resto de mis obras, salvo la primera obra que no, de mi primera obra yo no vendí los derechos. Pero este libro perdón, de la muerte de Daniel, que como dije es una novela gris. Es una novela sobre la trama. Es un periodista peruano que fallece en un hotel de Madrid
y diagnostican la muerte como un infarto cardíaco fulminante. Esto pasa en las primeras 2 o 3 páginas, por eso lo puedo contar. El resto no lo voy a contar, por supuesto, pero ese periodista ha investigado, entre otras cosas, fue parte de la investigación de los papeles de Panamá. Y también estaba tratando de ver si investigaba los papeles, del Paraíso, que no sé si ustedes conocen que después de los papeles del Panamá, un par de años después salieron unos que llamaron papeles del Paraíso, que le habían sustraído a una firma inglesa que se llama Applebee's. Eso estuvo en las noticias por 3 semanas y desapareció. Entonces, esa relación del periodista con los papeles de Panamá es parte de la trama porque él los investigó, y ese periodista tiene una hermana que es abogada peruana también y que va a España, a Madrid, a buscar y a traerse los restos del hermano. Pero cuando llega allá, almuerza con una periodista española, amiga del periodista que falleció, Daniel, y ella le dice que encontró a Daniel un poco extraño, que ella almorzó con él en la víspera de la noche que murió, y que lo encontró raro, y que entonces empiezan a hablar de que por qué un hombre tan joven, Daniel tenía 42 años, y que estaba perfectamente sano, iba a morir del corazón en esa forma, y por ahí se va la cosa, empieza una investigación de la hermana peruana, y en esa investigación participan un detective, un policía español, un detective español, etcétera, etcétera, etcétera. Otro detective norteamericano que está investigando otra cosa, otro tema de corrupción que tiene también que ver con algo de la trama. Y esa es la novela, ¿no? Y una de las cosas que resalta en la novela es el amor fraternal que hay entre estos 2 hermanos que se adoraban, ¿no? Y entonces la tragedia que significa para la hermana, la abogada, la muerte de su hermano, y por qué se propone que tiene que de todas maneras llegar a saber qué pasó realmente con el hermano. Esa es en esencia la trama de la novela. Interesante. Bueno, ahí tienen ustedes el abreboca que ¿Ya nos quiere da, seguir leyendo? que nos da el autor, así es. La presentación del libro será el domingo, y a partir de ese momento yo quiero rescatar algo. Así como opino que cada vez que un panameño presenta un libro, le hace un aporte a esta sociedad panameña, cada vez que un panameño sale y compra un libro de los autores panameños, también le está haciendo un aporte, porque eso motiva al autor a seguir escribiendo. Bien explica Juan David Morgan que no podrían vivir de eso, pero bueno, los autores son como los artistas, a los artistas les gusta el aplauso, a los autores les gusta que consuman su obra, la lean, la adquieran y la promuevan, ¿por qué no decirlo? Así que, Juan David, qué bueno, te felicito, qué agradable noticia el escuchar que nuevamente viene la Feria del Libro, y que en dicha feria habrá la presentación de esta obra y de otras más, de otros autores panameños también. Ya nos dijo Flor que el otro Daniel, que no es el de la muerte de la novela, sino Daniel Alonso, estará presentando el libro de Laguna, ¿no? Sí, El ídolo. El ídolo Ismael Laguna, que el esfuerzo, lo que acaba de decir Juan David Morgan, el esfuerzo de investigación que ha tenido que hacer Daniel Alonso para poder producir un libro y a poder presentarlo. Su primera obra. Gran valor. Si me permites unas palabritas antes de que, sobre la feria del libro. El hecho de que sea virtual, que a mí al principio, te lo confieso, ¿no? A mí al principio del año pasado me parecía que eso no iba a resultar. Este año yo participé un poco porque era asesor ahí en el Departamento de Cultura, que estaba llevando a cabo la programación, y te advierto que hay quizás más actividad en esta feria virtual de la que ha habido en las ferias presenciales. Ah, mira. Si uno ve la cantidad de salas que va a haber trabajando simultáneamente, que es uno de los problemas que tenemos en la feria, no podemos asistir a todo lo que queríamos o todo lo que queremos ahora, porque hay actividades que se producen en el mismo momento, simultáneamente, así es que uno tiene que escoger, ¿no? en cuál entra y en cuál no entra. Pero si uno ve el programa y la cantidad de salas virtuales que hay,
Entonces se da cuenta de que realmente la feria virtual está cumpliendo con su cometido y hay que felicitar a los que están detrás de la feria, a la presidenta, ahorita, su equipo y demás, ¿no? Y el jueves, en la tarde, creo que a las 6:30, y presencial en el Teatro Nacional, se va a lanzar la inauguración de la feria y se va a transmitir, por supuesto, a través de las redes virtuales, ¿no? Así es que yo invito a todos los que puedan que se unan a esa inauguración para que se entusiasmen y participen después virtualmente en la Feria del Libro. Es la 20ª, la primera fue en el 2001, Edwin. Así es que es la número 20, que también es un aniversario importante. Y aquí ya le pregunto a un oyente, ¿dónde puede comprar esa novela? Esta novela está en El Hombre de la Mancha, en las sucursales del Hombre de la Mancha, y también la están vendiendo en Felipe Mota, la que vende licores. Ajá. La tienda de licores, en las más importantes, las más grandes. Ellos están vendiendo también algo de libros y me dijeron que querían empezar y empezaron con este de la muerte de Daniel, así es que... el vino y el libro. Sí, qué cálculo de Felipe Mota, el buen vino y poner un espacio para la venta de libros, buen cálculo. Exacto, yo creo que van juntos, ¿no? Don Juan David Morgan, muchísimas gracias, muy amable y éxitos. Encantado, Edwin, encantado de saludarte y conocerte, Flor, y a los demás que escucharon, gracias por escuchar. Muy amable. Hasta luego. Suerte.